Dios de Israel, te amamos, Señor Jesucristo, Dios que bendice a su pueblo, Dios de todos aquellos que te aman y te han aceptado en sus corazones. Te bendecimos, Señor, y te damos toda gloria, toda honra y todo honor en este día. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Padre, por habernos redimido de la maldición del pecado. Vamos a ir al capítulo 14, es un capítulo emocionante, mis hermanos, tiene que ver con los 144.000, que ya, y bueno, también por supuesto con el Armagedón, pero estos son judíos y no son judíos, y les voy a explicar por qué. La mejor interpretación de este capítulo depende del lugar donde se desarrolla la escena, en la tierra o en el cielo. También es necesario establecer la ubicación del relato en el tiempo y de su duración. Ahora vamos a desarrollar este estudio. Vamos a recordar que estamos en el paréntesis que comprende desde Apocalipsis capítulo 11, versículo 16, hasta el 15:4, relatando los acontecimientos que se van a suceder en el capítulo 16 en adelante. La escena de este pasaje se desarrolla en el cielo y tiene lugar en la mitad de la tribulación. El cántico de los 144.000, Apocalipsis 14, del 1 al 5. Y el 14:1 dice: después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El apóstol Juan ve aquí a Jesucristo, como estamos en la mitad de la tribulación, ¿sí? ¿Recuerdan que estamos en ese periodo? Bueno, Cristo no ha venido aún, por lo tanto Él está en el cielo, y Juan lo ve de pie sobre el monte de Sión celestial, que es la Jerusalén celestial que se describe en el libro de los Hechos, allí en Hechos 12, 22 al 24. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El hecho de que se nombre al Cordero es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz. El Cordero es el título que se le ha dado a Cristo, ¿no es cierto? Y este título es usado 28 veces en el libro del Apocalipsis. La identidad de los 144.000 que se nombran en este pasaje, quizás ustedes no la van a encontrar parecida a esta. ¿Por qué? Porque los 144.000 que comenzaban en la gran tribulación todavía no habían sido sellados en el comienzo, y ellos seguían de alguna manera al anticristo creyendo que este era el Mesías, ¿no es cierto? Pero ahí, cuando empiezan a pasar ciertos sucesos, ciertos acontecimientos, ellos se dan cuenta que Jesucristo, el que ellos habían rechazado, es el Cordero inmolado. Él era es el verdadero Mesías, de hecho, y ellos ahí reconocen esto. Por eso es que son sellados y huyen a los montes, huyen a un lugar para ser protegidos de alguna manera por él, porque ellos guardaron la ley a rajatabla, ¿me entienden? Y hay similitudes que ahora se las voy a mostrar, similitudes entre los dos grupos, o sea, en el del capítulo 7 y en este capítulo 14. Primero son 144.000 en los dos capítulos, tienen algo escrito en la frente. Y tercero, no dirán mentiras, dice Sofonías 3:13 y Apocalipsis 14:5. Ahora, la diferencia que hay en estos dos grupos, en realidad son las mismas personas, pero la diferencia es justamente que ellos acá en Apocalipsis 14 fueron ya redimidos,
por la sangre del Cordero, porque ellos ya aceptaron al Mesías en su corazón, ellos pidieron perdón al Mesías y reconocieron, pero ellos guardaron toda la ley, mis hermanos, a rajatabla la guardaron. Así que tremendo, ¿no? Guardar realmente toda la ley. Tienen el privilegio único de aprender ese cántico nuevo. Solo ellos, dentro de muchos, son los únicos que pueden aprender y entonar este cántico celestial. Este cántico es un modelo de cómo debe ser la adoración y los cánticos en la iglesia de hoy, que bueno, lamentablemente no lo tenemos, el cual debe sonar como un estruendo de catarata con truenos y el sonido melodioso de un batallón de arpistas. No me quiero imaginar lo que debe ser ese cántico, pero realmente te debe elevar de una manera excepcional a la presencia de Dios, ¿no es cierto? Este grupo no se ha contaminado con la idolatría, no ponen la fe en ninguno más que en Jesucristo y en su obra en la cruz. Constituye que no han cometido adulterio espiritual, lo cual es idolatría. Ellos jamás fueron idólatras, aún estando en la carne, aún estando guardando la ley, no fueron idólatras. Es un hecho que millones en la iglesia moderna hoy son culpables de cometer este pecado debido a que no entienden el propósito de la cruz de Cristo. Lamentablemente, mis hermanos, está pasando en muchos cristianos que se dicen ser cristianos. Estos fueron encontrados sin mancha y siguen al Cordero tal y como Jesús lo demanda en todos nosotros. Él demanda eso. Lucas 9, 23 y 24. Los grupos protagonistas en el libro de Apocalipsis son: primero, los integrantes de la iglesia profesante muertos durante el periodo de la era de la iglesia, los cuales van a resucitar al comienzo y serán arrebatados junto con los vivos creyentes, primera de Tesalonicenses 4:16. Los creyentes vivos al comienzo de la tribulación, que serán arrebatados, o sea, antes de que comience la gran tribulación. Los 144.000 escogidos y sellados de las 12 tribus de Israel, la gran multitud vestida de ropas blancas, los 144.000 redimidos, que son estos de toda la tierra, como primicias para Dios y el Cordero, las multitudes que no creyeron y murieron sin Cristo durante toda la era de la iglesia, es un protagonismo en todo el Apocalipsis, las multitudes que adoran a la bestia y a su imagen, la bestia, el anticristo y el falso profeta, Satanás, que es el dragón, el diablo y la serpiente antigua. El principal grupo es el celestial, compuesto por el Dios Padre y su Hijo. Y bueno, la advertencia de los 3 ángeles: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ven que estamos en este periodo de la gran tribulación, ¿sí? Diciendo a gran voz: teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aparece en escena el primer ángel de este pasaje y trae la misión de predicar el evangelio eterno. Este evangelio es el mismo evangelio de la gracia predicado por el apóstol Pablo y por los apóstoles allí en Hebreos 13:20. Y es el mismo que la iglesia ha predicado por más de 2000 años, no cerca. Judas 3. El evangelio de Jesucristo es uno solo y consiste en predicar el plan de salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Es mostrarle al mundo el único camino para alcanzar el perdón de los pecados. Es recibir a Jesucristo en nuestro corazón, arrepentirnos de los pecados y aceptarlo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Así como lo dice Romanos 19, 10, 13. Es confesar que Cristo murió por nuestra causa, resucitó y está sentado a la diestra del Padre y va a regresar como juez absoluto de la humanidad. Primera de Corintios 15, 3 y 4. 15:1. Además os declara, hermanos, el evangelio que os es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retened la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No existe otro evangelio, mis hermanos. El que predique un evangelio diferente
está advertido. Y la Biblia dice sea anatema, como lo dice Gálatas 1, 6 al 9. Anatema significa maldito de Dios. Como dice Gálatas 1 del 6 al 9, dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llama por la gracia de Cristo. Gracia significa regalo inmerecido, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, mas si aún un ángel de cielos les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, maldito de Dios. Como antes les hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del cual ustedes recibieron, sea anatema, sea maldito de Dios. El evangelio eterno va a ser predicado por este ángel en todo el mundo a través de los medios de televisión, como lo dijimos antes, de la radio, del internet, todo ojo lo verá. Además se va a anunciar sobre el juicio que se aproxima referente a los 7 ángeles con las 7 copas que van a ser derramadas sobre la tierra. Se va a advertir sobre la imperiosa necesidad de definirse por Jesucristo en ese momento, allí en ese periodo de 7 años, y desechar toda influencia de la bestia. Se va a hacer énfasis en el temor a Dios, en la adoración, en darle la gloria solamente a Él, mis hermanos. Con esta advertencia nadie va a tener disculpa, nadie va a poder decir, a mí no me fue predicado, ¿sí? Porque el evangelio de Jesucristo va a ser predicado a todo el mundo, allí en ese periodo de 7 años. Esta gran comisión que con anterioridad fue dada a los hombres para su divulgación, que fue dada a la iglesia, allí en San Mateo 24, 19 y 20, ahora les es encomendada a este ángel, debido a la premura del tiempo de tan solo 3 años y medio, ya que el ángel, por ser un sobrenatural, va a manejar óptimamente todas estas situaciones que para los hombres pueden demandarle más tiempo, porque el Señor va a estar apurado ahí y va a querer que muchos se arrepientan y que muchos vengan a Él. Otro ángel le siguió diciendo, en el 14:8, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, puro, en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca. O sea, estamos hablando ahora de un microchip, ¿no es cierto, mis hermanos? Eso es lo que va a usar la bestia para confundir a muchos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en ese momento. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hacemos énfasis nuevamente en que esta escena se va a desarrollar en el cielo. El segundo ángel hace una advertencia y narra lo que está pronto a suceder. La ubicación de estos acontecimientos tiene lugar en la mitad de la tribulación, y para un mejor entendimiento de este pasaje nos vamos a permitir aclarar que este tiempo existirán 3 Babilonias, las cuales han tomado su religión de la antigüedad de Babilonia. La primera Babilonia, esta es la Babilonia literal, la ciudad como tal, fue fundada por Nimrod, su nombre es Babel, con el nombre de Babel, Génesis 10:8 al 10 y 11:9. La Babilonia antigua, Babelón, puerta de Dios, era una ciudad majestuosa en forma de cuadrado, de 529 kilómetros cuadrados, rodeada por murallas de 10 metros de alto, y el río Éufrates pasaba por el medio de ella. Esta ciudad fue conquistada y destruida parcialmente por Darío Histaspes en el año 519 a.C. y hacia el 312 a.C. Seleuco Nicator aceleró su decadencia y utilizó sus materiales para la construcción de la nueva capital del imperio, que es llamada hoy por hoy Seleucia. La mayoría de las profecías bíblicas sobre la ciudad de Babilonia se han cumplido de forma precisa. Isaías 13:1 al 22, Jeremías 50:26 y 51:37. Se afirmó que llegaría a ser un montón de ruinas, lo que realmente es hasta el día de hoy,
Babilonia era considerada como la peor ciudad idólatra de la que hayan existido en la historia de la humanidad. Las tabletas mágicas encontradas en sus ruinas indican que los dioses que adoraban eran legiones de carácter satánico que esclavizaban espiritualmente al pueblo babilónico. Por eso Babilonia significa tierra de confusión, ¿sí? Bueno, hasta aquí, mis hermanos, y luego en el próximo lunes, Dios mediante, estaremos explayando sobre este tema de la segunda Babilonia, la tercera y lo demás que sigue allí en el capítulo 14 de Apocalipsis. Que Dios bendiga sus preciosas vidas, que Dios les dé sabiduría a todos y cada uno de ustedes, que puedan entender la palabra de Dios. Aquí todo lo que mencionamos, estamos hablando del periodo de 7 años de la gran tribulación, donde la iglesia ya fue arrebatada. La iglesia de Jesucristo ya fue arrebatada. ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Les vuelvo a explicar para que no se pierdan en lo que algunos maestros están enseñando por ahí. La iglesia de Jesucristo es la que ama su venida, la que espera su venida, la que se santifica, la que está sin manchas y sin arrugas, la que se viste de lino fino, que son acciones justas de los santos. No significa que seamos perfectos, mis hermanos. La perfección la vamos a alcanzar en los cielos. Pero aquellos que tengan misericordia aún de sus enemigos, esta es la iglesia que Cristo viene a buscar. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Dios mediante, nos estaremos reencontrando el próximo lunes con este tema de la Babilonia, las Babilonias, ¿sí? Porque después vamos a estar hablando también de la Babilonia actual. No les quiero adelantar más, porque eso está en el capítulo 17 y todavía no llegamos. Así que Dios bendiga sus preciosas vidas. Los espero el lunes, ¿sí? Gracias por haber estado ahí, gracias por acompañarnos. Hasta el lunes si Dios quiere. ¿Tenés alguna duda de que Dios nos ama? Tremendo. La misericordia que Él tiene no la tiene el hombre, mis hermanos. Por eso hay tantos cristianos confundidos, lamentablemente. Porque no entienden la misericordia de nuestro Dios. Es tan grande, es tan infinita, es tan... No le encuentro la definición completa a la misericordia de Dios. Es inmerecida, mis hermanos. Realmente es inmerecida. El hombre condena, juzga. El hombre te crucifica, pero Cristo tiene una misericordia tal que si nosotros no tenemos la misma misericordia, no vamos a entrar al reino de los cielos.